para a gente iniciar. Miren, por costumbre grabamos las clases porque hay gente que no puede estar en esta forma síncrona y ahí, bueno, ahí tenemos las grabaciones y todo eso. Es un gusto estar contigo, un gusto una vez más. Aquí estamos con este seminario, como te dije, desde el año pasado estamos trabajando desde 2014 empezamos a trabajar con cuestiones de análisis político del discurso y esto fue una de las aproximaciones. Y para este año, este seminario, intentamos presentar las principales categorías de trabajo para proceder a algunos ejercicios de análisis de discurso. Y por 2 meses y pico trabajamos con algunos textos más emblemáticos de Laclau y algunos otros. Buscamos algunas categorías de marxismo, la totalidad y algunas cosas de entendimiento de conjuntura y qué. Y ahora empezamos una fase de 1 mes y pico con 5 invitadas. La primera eres tú. Y bueno, el miércoles que viene vendrá Rosa Buenfil, de México. Qué bárbaro, que bueno, me dijo que no podría estar hoy con nosotros, pero te mandaba un abrazo, que a ella le gusta mucho. Estará Rosa, estará después en junio Alice Casimiro López, de UERJ, también la conoces, y que después Graciela Abdiá, que es de São Paulo, y por fin Luciana Márquez, que es de Recife. Luciana tiene un artículo en aquel primer libro que publicó texto tuyo de análisis política del discurso aquí por PUC de Porto Alegre. Tiene un artículo enseguida del tuyo, es el de ella, creo que sea esto. Bueno. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para una charla, para un bate-papo, como se dice. Aquí hay gente, sobre todo del doctorado, del programa doctorado en educación, pero hay, además de orientandos y tesistas míos, hay algunos invitados, como por ejemplo, hay el grupo de estudiantes del doctorado de Unesp, da Universidade do Estado de São Paulo, de la ciudad de Marília, de São Paulo, que están ahí Tamires, Paulo y Natalia, les veo, sí. Están colegas de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, a Maria Manuela Garcia, e da FURG, da Federal de Rio Grande, que é a Bitiza Mascarenhas, que está aqui. Então, na gente, por aí estamos todos. Pessoal, Miriam Saltwell ademais de uma grande amiga, uma parceira de trabalho, há bastante tempo a gente vem trabalhando junto. Em 2008, nós começamos um convênio entre a PUC e a Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Naquele momento, naquela época, a Mônica ainda trabalhava lá na Argentina, e a gente começou uma série de intercâmbios que acabou resultando num programa de cooperação acadêmica a partir, então, de 2010, com missões de trabalho e missões de estudo. A gente mandava estudantes nossos para lá para cursar disciplinas e seminários, e a gente recebia estudantes de lá para cá também para cursar seminários. Acho que eu me lembre, orientando da Miriam, o Alejandro Vassiliades estuvo com nós e que alguns outros por aí. Miriam hoje é coordenadora desse programa, ademais de ser professora do programa há bastante tempo. Hoje ela coordena o doutorado em educação. E além de ser pesquisadora CONICET, que equivale à nossa Bolsa de Produtividade de CNPq, algumas particularidades. Miriam hoje é coordenadora do ensino secundário na província de Buenos Aires, que deve ser um bocado de trabalho, ainda mais em épocas de pandemia e com tudo isso, mas dentro de uma estrutura de um governo que, como estou dizendo, eles têm a sorte de ter um governo de esquerda bastante bem posicionado, desde Alberto Fernandes lá em cima, Kicillof na província, eu acho que com um arranjo muito positivo.
E, particularmente, a produção da Miriam é uma referência para nós, meus orientandos todos conhecem, a gente tem trabalhado tanto com estudos geracionais, com algumas questões ligadas ao trabalho docente. Miriam fez o doutorado dela na Universidade de Essex, na Inglaterra. Então, justamente, assim, alguém que bebeu na fonte, naquele momento teve esse privilégio de trabalhar com Laclau, enfim, e ter essa possibilidade que a gente tem direta conosco. Miriam, muito obrigado por estar com a gente. A ideia é uma conversa muito informal, de tu poder nos contar um pouco. Todo mundo leu, eu tinha selecionado alguns textos, a gente está com a edição do Bastidores da Pesquisa, que a gente vem trabalhando bastante, acho que tem tido um bocado disso na volta. Nós lemos alguma coisa lá, daquele primeiro lá do pós-estruturalismo, o primeiro livro lá de trás, antes também, algum material disso, em torno dessas questões, e acho que todo mundo fez a leitura do Posiciones Docentes. Então, a ideia é te dar boas-vindas, deixar tu falar um pouco, e a gente vai trocando ideia, vamos conversando sobre questões que possam estar aparecendo, o pessoal vai fazendo perguntas. Nosotros preguntamos, pero despacio, para que, bueno, los de habla castellano entiendan el portugués y viceversa. Muchas gracias, con vos. Bueno, muchas gracias, Marcos, por esta linda bienvenida y por la invitación a estar trabajando hoy con ustedes. Yo me disculpo por no poder hablar en portugués. Sí lo entiendo bastante bien. El de ustedes, del sur de Brasil, lo entiendo bastante bien. Ya si me voy al norte se me complica bastante más. De cualquier manera voy a hablar lento, como para que también puedan seguirme. Bueno, efectivamente, Marcos hizo un recorrido de nuestros intercambios y la verdad que nosotros hemos ido encontrando una productividad analítica del trabajo de Ernesto Laclau, de su trabajo junto con el de Chantal Mouffe, que es otra intelectual muy interesante, a la que también vale mucho la pena seguir, y bueno, además con ella podríamos todavía contar hoy por hoy en los intercambios. Además, Chantal, aún siendo belga, habla perfectamente el español, porque estuvo mucho tiempo trabajando en Colombia, así que la verdad que es una intelectual con la que vale la pena también intercambiar mucho. Mi primera entrada a este campo de análisis fue en torno a los problemas de historia de la educación. Yo me formé hace ya muchos años, cuando hice mi maestría a fines del siglo anterior, en los años 90, con Adriana Puigros, y empezamos a trabajar mucho la noción de hegemonía, los modos de pensar, que por supuesto retoma el trabajo de Gramsci, pero que piensa la conformación de la hegemonía en torno a una serie de problemáticas que Gramsci no hubiera podido hacer en torno a los años 30, que es la construcción discursiva de la hegemonía, discusión a la que podemos llegar porque la segunda mitad del siglo XX pone en evidencia que es imposible de evitar la mediación lingüística que nuestros modos de acceder a la realidad tienen. Las distintas concepciones, las distintas escuelas, las distintas teorías van hacia los años 70, 80, 90, tomando como referencia que la mediación lingüística es una mediación inevitable, por lo tanto nuestro acceso a la realidad, a los eventos, a los fenómenos, aún tomados desde diferentes perspectivas, siempre supone esa mediación discursiva. Y que por lo tanto aquello que producimos en términos del lenguaje tiene una capacidad performativa enorme, que cuando ponemos en juego determinadas significaciones, construimos realidades. Para pensarlo en nuestra dinámica histórica, podemos decir que cuando se puso en funcionamiento la noción de civilización, nuestros estados, aunque todavía no eran muy claramente estados, esa forma embrionaria que iban teniendo, desplegaron
ejércitos, instituciones, instituciones de encierro, escuela, poner en funcionamiento nociones de una significación social tan marcada y con una enorme capacidad performativa, trajo consigo la construcción de un andamiaje institucional, la edificación de lo que suponía esa idea de civilización, y por lo tanto esa significación fue construyendo realidades. En este sentido estoy tomando una formulación de John Austin de hace ya muchos años, cuando plantea que hacemos cosas con palabras. Esto no supone entender que todo es absolutamente lingüístico y que no hay realidad tangible, pero sí que esas realidades tangibles lo son en la medida en que los inscribimos en redes de sentidos que nos permiten espacios compartidos de significación que además van construyendo realidades. Pero también hay allí una cuestión central, que es que diría un desplazamiento que vale la pena tener presente desde lo lingüístico hacia lo discursivo. Hay muchas teorías lingüísticas, e incluso hay muchas teorías del discurso. En el caso de esta corriente en la que me inscribo y con la que ustedes van a seguir trabajando, bueno, Rosa Nidia y Alice, y sobre todo con quienes he tenido muchas posibilidades de trabajar juntas y son muy interesantes, también trabajan en este mismo sentido. Se trata de una noción que no trabaja lo lingüístico en términos de lexemas, fonemas, que hay otras corrientes que trabajan en un sentido más de esa construcción lingüística, sino que en este caso lo central tiene que ver con que lo político tiene una dimensión central, que se trata de un análisis de discurso de hondo sentido político. Esto quiere decir que, en definitiva, lo político forma parte de la ontología de lo social, que en definitiva las sociedades se estructuran por un tipo de relaciones que son políticas, que en torno a esas significaciones, para tomar la misma que ya mencioné, civilización, se producen una serie de disputas en torno a darle ciertos contenidos, a generar ciertas construcciones, a afianzar ciertas equivalencias, ciertas construcciones que en esa dinámica, en esa puja, en esa disputa que se da en torno a ello, se van construyendo entonces esa dinámica de la lucha hegemónica. Y por eso esas significaciones, civilización, pero también podríamos decir democracia, podríamos decir claramente progreso, que también es una noción que ha sido muy productiva en la historia de nuestros países. Distintos grupos políticos, distintos grupos sociales disputaron en torno a cargar de contenido, cargar de sentido a esas nociones, para que fueran entendidas en el modo en el que ellos entendían que debían vincularse. Esas mismas nociones son adoptadas por sectores más conservadores, por sectores más vinculados a la transformación social, que buscan cargar de sentido a esas nociones. Por lo tanto, mirar la realidad en torno a una dinámica de estas características supone posicionarnos en una lógica de analizar las condiciones de posibilidad de que algo suceda, más que concentrarnos en los hechos, en los fenómenos. La cuestión es más bien pensar cuáles son las condiciones
que han posibilitado que ciertas nociones, que ciertas prácticas, que ciertas significaciones prevalezcan por encima de otras, que ciertas significaciones se hayan convertido en nociones de una enorme potencia que ha hecho que cierta dinámica social se configure en torno a ellas. Podríamos pensar en ciertas nociones que cobran un determinado sentido de transformación en un momento histórico particular, y por eso miramos cuáles son las condiciones que fueron configurando eso. Por ejemplo, si uno se posicionara en los años de la transición del comienzo del siglo XXI, la experiencia latinoamericana de democratización, que pusieron en un lugar central al Estado como regulador, para generar mejores condiciones de justicia, de distribución de los bienes sociales, culturales y económicos. Estoy pensando en esos años gloriosos en los que estuvimos coincidiendo en el espacio latinoamericano, a Lula, Correa, Kirchner, a Chávez, digamos, esa experiencia Morales. latinoamericana que tejió esos elementos en común. Allí la noción de derecho, la noción de inclusión, la noción de revalidar esas categorías fuertes impulsó, sin lugar a dudas, una serie de acciones para confirmar esta idea de el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, etc. Y por lo tanto, cómo eso iba produciendo un camino de inclusión muy significativo, que produjo las distintas realidades políticas concretas, desde el Bolsa Familia, la asignación universal por hijo en el caso de la Argentina, y otras que podríamos enumerar, el crecimiento exponencial de las universidades, apostando a que efectivamente no se tratara de una formación elitista, sino que se pudiera generar acceso efectivo para una enorme cantidad de población que hasta ese momento no lo había hecho. Bueno, podríamos enumerar una cantidad de políticas que en definitiva tuvieron que ver con ir llenando de contenido a esa noción de pensar la noción del derecho y de la inclusión social en torno a esa dinámica. Por lo tanto, esta preocupación por pensar en cuáles son las condiciones de posibilidad para que eso suceda, por supuesto tiene también, uno lo analiza cuando se dan procesos de conflictividad social fuerte, ¿sí? Para el caso de la Argentina, en torno al año 2008, por ejemplo, se produce una crisis política e institucional bastante marcada, que se suele conocer como la crisis del campo, que tuvo que ver con justamente ese Estado que volvía a tener una presencia regulatoria más significativa en el contexto de un mercado mundial creciendo con exportaciones de productos vinculados a la producción agropecuaria, sobre todo a la soja, etc. El reclamo para establecer más impuestos como una manera de contrabalancear la distribución desigual de la riqueza, generó una crisis política muy fuerte, porque en torno al significante campo se fueron aglutinando distintos sectores, no solo sectores conservadores, no solo sectores vinculados al empresariado de la actividad agronómica, sino que lograron interpelar, y aquí otra noción muy significativa, a sectores sociales que entendían que, bueno, el campo es el lugar del sacrificio, del esfuerzo, del trabajo muy sacrificado de la tierra, etcétera, y por lo tanto lograron interpelar a sectores muy amplios, etcétera.
esa dinámica es la que uno busca analizar cuando dice pensar en las condiciones de posibilidad para que un determinado discurso se constituya en hegemónico, sabiendo que además no va a ser una estabilidad permanente, sino que son momentos, circunstancias en las que efectivamente se produce un escenario hegemónico en torno a ciertas significaciones, pero que está todo el tiempo amenazado, que está todo el tiempo que parece ser desestabilizándose, ¿sí? Y hay momentos donde efectivamente se desestabiliza, logra absorber otras nociones, logra absorber otras demandas, etcétera. Pero esa dinámica justamente es la dinámica de la disputa por la hegemonía. Ernesto Laclau, que había transitado buena parte de su vida en la Argentina, porque vivió sistemáticamente aquí hasta los años 70, pero siempre volvió y tenía parte de su familia aquí, explicaba esto con un ejemplo que, que siempre, un poco antes, un poco después, remitía al peronismo. En la Argentina es muy difícil no tomar esa identidad como referencia para casi todo. Y la verdad que uno creía, estando aquí, que era un fenómeno propio del país. Cuando se fue fuera del país se dio cuenta de la significación que tiene también en otros lugares, a veces como fenómeno inexplicable, sobre todo eso, como fenómeno maldito, hay quienes lo han planteado como una dictadura, etcétera, por los motivos que fuera, pero siempre es la referencia, es como, funciona como la ley, como ese lugar de referencia que no se puede obviar. Y él explicaba cómo cuando se produce el derrocamiento de Perón en 1955, los grupos conservadores, militares, en alianza con los sectores más tradicionales de la Iglesia Católica, etcétera, ¿qué buscaron hacer? Que la serie de demandas que habían sido parte de la columna vertebral del peronismo, las condiciones para los trabajadores, la expansión de los sistemas de seguridad social, de salud, de educación, la posibilidad del turismo social, la posibilidad de una regulación del trabajo que diera condiciones de crecimiento y de distribución del capital y demás, bueno, que esas demandas pasaran a ser absorbidas por otras instituciones, por otros organismos, que en definitiva permitieran que esa serie de demandas no fueran un terreno de conflicto porque eran absorbidas de alguna otra manera. Ahora bien, la serie de gobiernos mayormente autoritarios que se suceden de allí en más, la segunda mitad del siglo XX argentino es un momento de muchísima inestabilidad. Ningún gobierno, ni aquellos que son elegidos legítimamente en las elecciones, ni aquellos que llegan por un golpe militar, lograron finalizar sus mandatos. Así que es un momento de enorme violentación institucional hasta llegar a el más cruento de todos, que es el de la dictadura del 76. Bueno, esos sectores más conservadores no estaban dispuestos a que estos elementos que tienen que ver con el bienestar general, en definitiva, formaran parte del andamiaje institucional. Entonces, esa serie de demandas por salud, por educación, por bienestar, por trabajo en condiciones saludables, etcétera, fueron acumulándose y fueron el terreno de ir construyendo una demanda sistemática. Ahora, para que eso fuese luego tomando forma, convirtiéndose en un movimiento que permitiera aglutinar esas distintas demandas, que permitiera sumar, hubo que ir, o se fue construyendo un significante central de eso, que era un significante que permitiera ir sumando
nuevas demandas. Una construcción discursiva en torno a un significante tiene este funcionamiento de dinámica permanente. No se trata de algo que se estabiliza de una vez y para siempre, sino que está siempre como abierto a ir sumando nuevas demandas, porque donde se estabiliza y se fija, deja de sumar las nuevas demandas que van apareciendo y por lo tanto entra en crisis rápidamente. Y ese significante, el que empezó a ocupar ese lugar, fue el retorno de Perón. Entonces, todo movimiento político de demanda en esos años, que van a transitar varios años, va produciendo una permanente referencia a Perón vuelve, que era el lema que se va construyendo. Entonces, había una demanda por falta de trabajo y la gente salía con el cartel Perón vuelve. Había una demanda porque la escuela no estaba haciendo un buen papel y se hacía en torno a la dinámica de Perón vuelve, porque aparte, además se construyó hasta un simbolito que se pintaba en todos lados, que era la B corta y la P. Alguien no era atendido en un hospital como correspondería, se enojaba con la institución, expresaba su enojo y pintaba Perón vuelve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en torno a esa demanda por restituir aquel momento que había estado tan asociado al bienestar, se fue construyendo esa articulación de demandas en torno a ese significante. Después de los años, Perón volvió y ya no era un significante vacío, sino el presidente de la República en sus En años Brasil, menos algo felices. como el Lula livre. Lula livre. Claro. Uh-huh. Claro, Efectivamente. efectivamente, ahí articulando una serie de demandas. Algo similar uno podría pensar en torno a lo que significó la recuperación de la democracia. También, después de una dictadura muy, muy cruenta, el retorno de la democracia implicó un lugar muy fuerte a la noción de la democracia. De hecho, el presidente que triunfa, el presidente Alfonsín, de algunos de sus discursos más memorables, que tuvo muchos, la verdad que fue un dirigente que valía la pena escuchar, cosas que no suelen abundar, tenía un discurso donde decía: con la democracia se come, se cura, se educa, y así construía una cadena equivalencial de lo que significaba la democracia. Entonces, todo discurso democratizador de esos años, el modo de oponerse al pasado del terror dictatorial tenía que ver con democratizar los espacios. La educación tenía que ser profundamente democratizada y dejar de lado sus prácticas más autoritarias. Recuperar la potencia del sistema jurídico, que tuvo en esos años una potencia muy significativa porque llevó adelante el juicio a las juntas, el que se haya producido todo, que también allí hay un lugar de lo simbólico, del lenguaje y de la escena, de montar la escena, de haber tenido durante mucho tiempo una escena donde la sociedad vio que sus dictadores fueron enjuiciados, que escuchó el relato de lo que había pasado, que reconstruyó con una enorme cantidad de testimonios y demás, es un parteaguas para la historia argentina. Y si se quiere es algo por ahí distinto de lo que pasó en otros países que optaron más por la vía del perdón, por la vía de sí, del perdón, como sucedió en otros países. Esta situación de haber escenificado, de haber puesto palabra, de que haya circulado la escena pública del enjuiciamiento, generó mejores condiciones para la historia luego. Ahora difícilmente la sociedad argentina, aún enojándose con los políticos, sea cual fuere, aún pensando como piensan y demás, luego de ese proceso uno no encuentra casi personas que reivindiquen la dictadura. Si las hay, es muy, muy marginal. Entonces allí la noción de democracia fue siendo el significante que permitió aglutinar
una enorme cantidad de demandas que construyeron un discurso hegemónico, muy significativo, que tuvo una presencia durante algunos años, hasta que ese mismo discurso empezó a no poder absorber otras demandas que se fueron suscitando, otras nuevas demandas en la medida en que se cubren algunas. Por supuesto, la dinámica social hace que se vayan produciendo otras y que esas no pudieron ser absorbidas. Por lo tanto, también ese discurso entra fuertemente en crisis, y luego la transición política, que redundó después en todas las escenas, en todos los escenarios, inclusive el educativo, implicó pensar que la construcción política e institucional estaba más por los carriles vinculados a la fuerza modeladora de la economía, la presencia del mercado como regulador, etcétera, y allí entonces se fue produciendo otra experiencia política. A mí me parece que esta perspectiva tiene una gran productividad, además analítica, para quienes trabajamos el campo educativo, el campo de la cultura en general, diría, y el educativo en particular, porque, como bien sabemos, el sistema educativo es un enorme productor de significación. Si hay algo que la escuela hace, es poner a disposición relatos sobre qué es la matemática, por qué es importante y cómo se la enseña, relatos sobre lo que significa ser ciudadana, ciudadano de un determinado país, relatos acerca de qué es la literatura y por qué nos hace libres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está todo el tiempo poniendo a disposición ese campo de significaciones. Y esa construcción no es meramente una expresión, un reflejo de la dinámica política, el momento político de un determinado país, sino que hay una producción de sentidos que es propia, que por supuesto no es que esté absolutamente desconectada de la dinámica política, muy por el contrario, pero sobre esa base construye traducciones, construye una dinámica que le es propia. Por lo tanto, mirar esta forma de relación en la cual la escena política institucional se teje en el campo educativo con características propias, es algo, me parece que necesario para entender cómo se configuran los sistemas educativos. Y allí aparece una distinción que Laclau hace, que es la distinción entre lo político y la política. Porque la política, en el sentido que ellos lo distinguen, y podría uno encontrar cierto parangón con otros autores, la distinción que Rancière hace entre policía y política, por ejemplo, cuando Laclau y Mouffe dicen política, están hablando de aquella característica de institucionalización, de los modos de gobierno, de la representación política y demás que los países desarrollan con las modalidades que tienen. Ahora, lo político es más bien esa fuerza disruptiva que está siempre allí potente, de manera beligerante, que en definitiva dinamiza aquello que sucede en el lugar de las demandas, de las propuestas, de las disputas, y que nunca logra ser atrapado del todo por esa dinámica de la institucionalización de la política. Por eso la historia todo el tiempo hace aparecer las demandas de los no contados, de los que hasta ese momento no habían sido considerados, de las demandas que tenían un lugar tan subalterno que no eran visibilizados. Por lo tanto, hay siempre una dinámica de la que aparecen estos sectores
que no estaban incluidos, para decirlo de una manera sencilla, dentro de esa dinámica institucional que la política fue adquiriendo. Y esto hace, si se quiere, para volver a algo que decíamos al comienzo, que lo político es parte de la ontología de lo social, que en definitiva lo social se estructura por relaciones de orden político, que no tiene que ver con regulaciones, no tiene que ver con determinaciones, no tiene que ver con una fijación por cierto lugar social, por ciertas corrientes de pensamiento, sino que eso se está moviendo todo el tiempo, porque esa dinámica de lo político que irrumpe no logra ser dominada por aquello que va construyéndose en la dinámica institucional. Por lo tanto, lo que se produce en esa dinámica, podríamos decir política, y también en la educacional, es esa puja porque algo del orden de la igualdad, de la inclusión, de la visibilización incluso, de la voz de los que no tienen voz y demás, puja para ser reconocido como tales. Por lo tanto, esta es una perspectiva no determinista. No supone que por la existencia de clases sociales, de estructuras sociales con ciertas características regulares y demás, todo está dicho y está determinado, sino que, por el contrario, pone por su carácter de darle centralidad a la dinámica política, por su carácter profundamente histórico, porque va mirando cómo se producen las condiciones de posibilidad, y porque pone a los actores en un lugar relevante, es que justamente la disputa por la construcción de la hegemonía se pone en juego. Y en ese sentido es no esencialista, es no determinista, sino que está viendo cómo esta dinámica política va produciéndose. Bueno, no quisiera acaparar yo la palabra, si quieren abrimos un poco el intercambio y luego seguimos sumando otras Não, cosas. está bárbaro. Para mim, tranquilo, devoro o que fala. A gente, eu vou falar em português e devagar, porque a gente vai com todo mundo. A gente tem tentado, Miriam, trabalhar e discutir como proceder, exatamente essa análise mais geral que nos permita chegar à identificação das condições de possibilidade para que um determinado significado tenha se tornado hegemônico, né? De que um determinado conteúdo tenha se tornado hegemônico. Para isso, a gente tem usado um pouco o recurso daquele que se chama, aqui a gente usa como análise de conjuntura, para tentar entender a correlação de forças que se estabelece entre os principais blocos de poder numa certa época, numa certa circunstância, e que vão representar justamente esse campo de disputa. No caso brasileiro, se por um lado nós estamos vivendo uma situação de tragédia política e, portanto, social e cultural, por outro lado, é um manancial nunca antes encontrado para fazer análise de disputa hegemônica, justamente dessa ideia de significação, que a gente vê quando se liga o rádio, a televisão, a constante fala dos sujeitos em torno da democracia e da democratização. Então, tu vê diferentes grupos, grupo alinhado ao presidente Bolsonaro, o grupo alinhado ao Lula, o grupo alinhado ao Centrão, falando na importância da democracia e da democratização. E aí se vê que essa palavra está completamente esquartejada, a expressão está esquartejada. A própria questão educacional, a questão de 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, inicia uma grande onda de controle ideológico. Surge aqui no Brasil um movimento que se chama Escola Sem Partido e que pretende suprimir de todo o conteúdo escolar qualquer discussão que supostamente eles considerem ideológica. Isso significa discussão de gênero, educação sexual e tudo mais que vem.
E o favorecimento, um grupo que começa a defender exatamente contra a escolarização obrigatória nesse formato, a escolarização doméstica, o sistema de homeschooling. Neste momento, passados 2 anos, né, desse movimento todo e já com a pandemia, a gente tem uma inversão. O movimento em defesa do homeschooling está completamente fragilizado, o projeto de lei que está em discussão não tem o apoio da Associação Brasileira de Educação Doméstica, porque diz que ele está incompleto, porque os conceitos não estão bem empregados, porque as noções não estão claras. Os pais não suportam mais os filhos dentro de casa e querem de novo a escola, então não querem o homeschooling, não querem essa realidade, e aí tudo está virando uma confusão nesse sentido. Então, falar em escola, a favor da escola, que escola eu quero, que educação, a educação salva, mas que educação, a educação remota e tal, a gente está vendo cada palavra que se toma, ela virou um objeto de disputa, ela vira um campo de tiroteio. Então, fazer esse exercício de análise das condições de possibilidade para que emerjam esses significados, hoje está muito fácil no Brasil, porque está tão escandaloso que se torna mais factível. No entanto, que a gente talvez se ressente, e acho que quando eu apresento as ideias do Laclau e venho trazendo esse tipo de discussão, uma das principais críticas que o grupo traz é a ausência de projeto. Tá? Em certa medida, por um tempo, a gente teve o modelo da democracia participativa como uma alternativa. As experiências que se teve, por exemplo, com o governo Lula, Evo Morales, enfim, e tal, mostram uma aproximação do modelo neoliberal, e aí é inevitável, um modelo social-democrata, em certa medida, com políticas sociais bem importantes, com conquista de direitos e tal, mas alinhado ao liberalismo. E a ideia de democracia radical, que aparece mais forte em Laclau e Mouffe, hoje ela é uma coisa assustadora, porque o que temos como disputa, como campo fortalecido e legitimado, no caso brasileiro, é uma direita conservadora, arcaica, preconceituosa, homofóbica, que se arroga o direito de ocupar o lugar ao sol. E aí a gente se depara com um paradoxo, uma condição muito paradoxal, que não nos vale aquele paradoxo clássico da tolerância, que a gente já discutiu, o paradoxo do Popper, diz tudo é tolerável, menos a intolerância. No momento que o cara libera imposto, a gente tem uma condição, o presidente Bolsonaro, alguns meses atrás, liberou o imposto para compra de armas e aumentou o imposto para compra de livros, para importação. Tá? Pois é. Então, assim, essas são, então, é o direito, a segurança, essas coisas. Isso está legitimado pelo Estado. E quando a gente reivindica a educação pública, a saúde pública, é a saúde e a educação fornecidas por esse Estado que faz esse tipo de coisa nessa circunstância. Então, a gente está crivado de contradições, está sendo bem difícil lidar com esse panorama. Eu não sei como é que isso tem chegado como informação aí na Argentina, eu tento acompanhar um pouco os noticiários daí, para entender também os movimentos que na Argentina também não são fáceis de recuo e também de questionamento em relação a Alberto Fernandes e tal, mas nada comparado ao Brasil. Aqui as pessoas continuam saindo e pedindo a volta da ditadura militar. Todos os fins de semana tem grupos de verde e amarelo na rua pedindo a volta da ditadura militar. Então isso é inimaginável, é uma coisa que nos desconcerta. Então, mas, enfim, pessoal, fiquem à vontade para fazer questões. Eu queria só registrar a chegada da Graziela Abdian, que estava por aí, se recuperando, pobrezinha, está desfigurada, agora até fechou a câmera ali. Pessoal, à vontade para fazer questões, para trazer dúvidas, trazer comentários. Vocês não vão agora me deixar com vergonha na frente da Miriam, né? Ninguém pergunta nada. Bora lá, Paulo. Bora. Bom, eu tenho uma questão mais geral. Desculpa, professora Miriam, eu não sei falar espanhol, então eu vou tentar falar devagar aqui para dar o entendimento das coisas, né?
Eu tenho, na verdade, duas questões, assim, que vem muito da curiosidade de conhecer você só pelas páginas, né? Então, na oportunidade do diálogo aí, já que você foi estudar fora todas essas questões, né? Então, a primeira coisa que a gente vê, e está até no escopo da disciplina, a gente começa com alguns textos que não necessariamente são do pós-estruturalismo, né? Então, a minha primeira questão vai no seguinte sentido, né? A gente lê um texto do... Deixa eu só dar uma olhada aqui para não perder. Hernan Fair, não sei se você conhece, ele faz uma crítica ao Laclau ali, e conforme você vai lendo o texto, você vai fazendo o diálogo ali, ele remonta, ele não diz explicitamente, né? Mas no que eu entendi da leitura do texto, ele remonta a uma discussão que ela é muito... ela está sempre aqui na disciplina, de certa forma, mas de uma maneira latente, né? Ele, de alguma maneira, ele remonta a discussão da possibilidade, ou então do combate, ou então da contradição e da disputa que se tem dentro da metodologia dialética e a metodologia do pós-estruturalismo, né? A gente tem ali tanto que a definição do pós-estruturalismo ela é muito mais fácil da gente construir ela em relação ao estruturalismo, porque, de certa maneira, ele representa ali duas coisas, né? Ou um avanço, né? Ou um destaque, né? Não no sentido de superior, mas no sentido de se destacar mesmo daquela teoria, né? Ou então ele representa, de alguma forma, a sua continuidade, né? Visto que, de certa maneira, o que eu quero dizer é que o estruturalismo, de certa forma, ele tentou ali com Levi-Strauss, com Jean Piaget, de certa forma, tentar criar como se fosse a própria metodologia das ciências humanas, né? Eles tiveram naquele período uma tentativa de se criar de fato uma regra geral de como se movimentaria as ciências humanas ali. E esse papel ele foi muito ocupado pela dialética, né? E a dialética ela tem esse poder assim de trazer para a gente as discussões em torno no sentido de que fica muito mais fácil a gente ver dentro do discurso dentro da proposta dialética aquilo que seria remontar aquilo que o Laclau vai colocando no começo, o Laclau e a Mouffe, no começo do texto da hegemonia e estratégia, né? Que a Rosa Luxemburgo, ela apesar dela trazer alguns elementos que fogem ali daquilo que seria o tradicional do marxismo, ela volta ao marxismo trazendo uma teoria da revolução, né? Então, de alguma forma, ela se prendeu ali dentro daquele método, né? Então, a minha primeira questão vai no sentido assim, de que maneira a gente pode reconstituir essa ideia? É possível trabalhar dialética e estruturalismo e pós-estruturalismo juntos, né? E agora eu explico por que vem essa primeira questão para você, né? Porque a grande crítica que se tem em torno disso, em torno do Laclau, que é essa crítica que o Hernan vai fazer, é de que a teoria política do discurso do Laclau e da Mouffe, ela fica dentro do registro discursivo, né? Então, entre aspas, assim, vamos se dizer, né? Porque eu não tenho a funda leitura de todo a obra dos autores, né? Mas o que isso quer dizer, mais ou menos? O mundo é linguístico, né? A gente observa o mundo linguisticamente e a linguística, ela serve como se fosse nosso microscópio para ver o mundo, né? Então, tudo acaba sendo linguístico, né? E aonde fica o social em torno disso? Então, é como se quando a gente saísse da dialética, a gente abandonasse o social, de alguma forma, né? Então, a minha primeira questão, ela vai muito nesse sentido, tá? E a segunda questão que eu tenho, que também é mais ou menos nesse sentido, é que ao ler Estratégia Socialista, né, a gente está relendo esse texto no grupo, e a ideia de democracia radical e plural, segundo a metodologia dos autores, o que ela é, né? Ela fica esses dois sentidos. Eu gostaria de saber como que você sente isso dentro do texto, né? A democracia radical e plural, ela é uma proposta de intervenção no sentido de que, sabe, no sentido de que a Rosa Luxemburgo traz?
a ideia de revolução, a ideia de democracia radical e plural, ela é uma proposta política, de fato, além de ser uma proposta metodológica, né? Porque a ideia dos autores é justamente pegar o próprio cotidiano, as confusões da nossa própria vida e mostrar que ela não tem uma coerência lógica, né? Por exemplo, quando eu não sei até que ponto você entende a loucura que é o Brasil, né? Mas o Bolsonaro, ele é uma coisa completamente esquizofrênica. A maneira como ele faz para aglutinar os discursos em torno dele não tem coerência nenhuma. Então, é nesse sentido que a dialética, às vezes, né, eu penso também, não tenho tanta certeza, porque eu não sou tão estudioso assim do método dialético em si, mas conheço algumas coisas. Mas, desculpa, eu estou me alongando demais, mas para concluir, né, a coisa toda, é porque tá bagunçado na cabeça também. A ideia de democracia radical e plural, por um lado, ela é uma proposta, né, é aquilo que os autores eles veem na realidade, ou ela é, ao mesmo tempo, a própria maneira de se ver a realidade como uma coisa confusa, caótica, e você transforma isso em método, né? O que eu quero dizer é você absorve a democracia radical e plural enquanto proposta, ou você capta ela enquanto metodologia para você poder fazer uma análise, né? Porque aí é o principal foco da pergunta que eu estou fazendo para a senhora. Dentro da dialética, a gente faz todo esse exercício e a gente consegue fazer o efeito que a gente tem dessa teoria, a gente pode chamar de teleologia, né? Que a gente consegue perspectivar um mundo em condições materiais. Não é ideal no sentido platônico, nem hegeliano, né? Porque ele é material. Então, existem algumas condições no mundo para que isso aconteça. E quando a gente vai trabalhar com o Laclau, é muito difícil adiantar o futuro das coisas. Então, é por isso que me fica essa dúvida. A democracia radical e plural, ela é uma coisa alcançada ou ela é só uma dinâmica para a gente poder pensar o mundo, sabe? Desculpa a confusão de como eu estruturei a pergunta, mas é porque está confuso na minha cabeça. E tudo isso é confuso desde sempre, quando eu e a Graziela começamos a estudar essas coisas, sabe? Então, é um desconforto já de faz tempo que a aula do Marcos, infelizmente, traz tudo isso à tona novamente, e o texto do Hernan trouxe isso mais forte, assim, para mim, porque existem, de fato, textos que tentam fazer essa discussão da possibilidade da união da dialética com o pós-estruturalismo, ou então da completa ruptura em torno disso. Eu não sei se também essa questão ela foge muito das coisas educacionais, mas é uma pergunta de caráter mais geral, assim mesmo, tá? De o que fundamenta a nossa ciência humana, né? Para pensar educação. Joia, obrigado, Paulo. Gra, não sei se quer aproveitar, já que foi citada, tem direito à resposta. Micro. Oi, boa tarde para todos, todas. Opa. Eu estou no 8º dia de Covid, por isso eu estou um pouco ausente aí da aula. Às vezes eu deito um pouco, levanto aqui para poder seguir, que eu realmente fiquei bastante feliz da oportunidade de poder estar aqui. Eu acho que o Paulo, a gente está trabalhando essas questões há bastante tempo, então ele já colocou, não vou me alongar, né? Mas acho que a gente tem algumas questões assim chave que para a gente está muito feliz de poder discutir isso com um grupo que não o nosso, sabe? É muito difícil a gente achar esse interlocutor aqui em Marília, né? E próximo a nós também, interlocutores que estão dispostos a discutir essas questões. Porque na nossa área, especificamente, nos nossos estudos, existe um império da prescrição, né? Então, a questão prescritiva do que deve ser feito, do que a escola deve fazer, do que deve ser democrático, ela impera, né, nos estudos. Isso já foi detectado, inclusive, na tese de doutorado do Ângelo, lá em 2006, né, que é um porvir não vingado, que vem sempre essa prescrição do que deve ser. E juntando essa questão da prescrição, que nos tira um pouco assim, a credibilidade dos estudos, porque entra nessa lógica teleológica, né, e que não nos leva a conclusões
viáveis, a gente tem uma questão do método, né, que é a relação teoria e prática, que sempre vem nos instigando aí, que o Laclau e a Mulf, eles conseguem responder algumas questões, mesmo que não sejam da área da educação e da gestão, né, mas conseguem nos provocar uma série de reflexões aí. Então, eu acho que essa questão essa questão principal que o Paulo colocou é a que a gente queria ouvir um pouco você, né? Que é uma questão de método e é uma questão da relação teoria e prática mesmo, na educação. Será que a democracia radical e plural, ela já é, né? Ela é plural porque ela está cheia de acontecimentos. Eu enxergo um pouco eles Foucaultianos muitas vezes, né? Eles têm a questão do acontecimento, da lógica da diferença e da equivalência, são acontecimentos, né? Não são pré-condições, elas existem. E essa democracia ela é radical justamente por causa da pluralidade. Então, o que compete ao pesquisador é evidenciar essa pluralidade e não prescrever o que deve ser feito, né? Qual é a nossa função? E aí me recordo bastante também do texto do Rui Canário, né? A Escola Tem Futuro. O último capítulo desse livro, ele discute o status das ciências sociais, né? E da ciência da educação, no caso. Para que servem as nossas pesquisas? Então, nessa lógica, seria evidenciar a pluralidade e não prescrever o que deve ser uma democracia, né? São essas questões aí que ficam para a gente sempre. Obrigado, Crado. Miriam, Leana Figueira, então, vamos trocar ideias. Bueno, muchas gracias. Sí, Paulo, conozco a los trabajos de Hernán Fair, de la Universidad de Quilmes. Es un colega muy joven y que escribe mucho, produce mucho. No podría decirte que conozco todos sus textos, pero sé de su existencia. Alguna vez hemos intercambiado en alguna mesa, etcétera. Bueno, lo que ustedes señalan, a mí me parece que es un tema que siempre está abierto como sujeto a discusión en el marco de esta perspectiva de análisis político del discurso, porque no ha habido en ellos una especial preocupación por establecer métodos. Incluso llevándolo a lo que Graciela dice, mucho menos prescripción. Y la verdad que no énfasis en lo metodológico ha producido una enorme cantidad de debates. Por ejemplo, un trabajo que uno podría vincular con esta preocupación es el de Daniel Saúr, que es un colega de Córdoba, que viene del campo de la comunicación y entonces se ha preocupado por pensar lo que él llama las categorías intermedias, algo que permita ir como dándole cierto andamiaje más de orden metodológico a lo que inicialmente es, podríamos decir, esta teoría, un horizonte de intelección, así lo suele llamar Rosanilla, probablemente ella lo retome el miércoles que viene con ustedes, esta perspectiva conceptual como un horizonte de intelección, pero no es una metodología, no se ha propuesto establecer formas muy prescriptivas u orientadoras en torno a metodología, pero sin embargo, efectivamente se ha puesto en funcionamiento en muchas investigaciones que han tenido que lidiar con ese modo de mirar la realidad, ese modo de organizar la realidad y de comunicarla, que en definitiva se lleva adelante a través de metodologías. Por lo tanto, pensando en la pregunta de Paulo, efectivamente hay, bueno, la discusión que traías como el aporte de Hernán Fair respecto a cuánto hay de distinción o de continuidad respecto del estructuralismo y del postestructuralismo. Yo creo que uno tiene que pensar esas distintas escuelas teóricas que se desarrollan como, bueno, también situarlas muy históricamente. Y la verdad que estamos pensando en un Laclau que arranca interviniendo en el debate Miliband-Poulantzas.
muy tempranamente respecto a la discusión sobre el determinismo, si estructuras y sujeto, etc. Luego, trabajando muy en ese terreno que va haciendo transición desde el pensamiento de Foucault, que uno podría ubicarlo ahí como en la frontera, ¿sí? Despegándose de, todavía estructuralista, pero la verdad que dejando ciertos elementos para que luego el postestructuralismo entre en otra dinámica. Y me parece interesante tomar esta idea de si lo lingüístico se transforma en un microscopio. Porque yo creo que no es la manera más interesante, me parece a mí, porque creo que lo que esta perspectiva todo el tiempo quiere hacer es correrse de las regularidades. De hecho, Ernesto, que era muy provocador, era peleador y le gustaba provocar, solía querer pelearse con los sociólogos, respecto a que les decía que siempre se la pasaban buscando regularidades y que muy por el contrario él quería fijar los debates en una perspectiva más de filosofía política. Entonces la cuestión de las regularidades, cómo en definitiva una sociedad va construyendo ciertos modelos de funcionamiento, no es algo que a él le preocupara. Entonces, hay allí más que usar la lingüística como microscopio, es más bien que el analista de discurso tiene o debería poder analizar cuál es la estructura de significación que opera atrás de determinados debates y que hace que en definitiva ciertas significaciones logren reordenar un espacio que estaba disperso, que estaba puesto en crisis, que trae a veces construcciones viejas y las vuelve a poner en el escenario y le actualiza sus sentidos, pero es más del orden de una mirada, de una búsqueda de reflexión política más que la de establecer modelos de intelección. Y sobre lo que te preguntabas sobre la democracia radical, yo creo, retomando lo que vos mismo decías, que es más que una metodología, es claramente una posición política. Es una posición política que busca justamente poner en la perspectiva de análisis una mirada no esencialista, que busca mirar más allá de los determinismos, que busca mirar más allá de las estructuras. Entonces, es una posición de sujeto, es una posición de búsqueda más que un herramental metodológico. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en esto y luego retomo las preguntas de ustedes. Hay una afirmación a la que yo he llegado a partir de haber hecho estas lecturas y que me ha servido mucho, mucho para pensar lo educacional hoy o en su dimensión más histórica, y es la tensión entre universalismo y particularismo, que Ernesto ha trabajado. En particular hay un libro precioso de ensayos de Ernesto, que en inglés se publicó como Emancipations. Ahí lo tenés, muy bien. Emancipación y diferencia, que es una serie de ensayos distintos, y allí el ensayo sobre la tensión entre universalismo y particularismo a mí me parece muy potente, muy, muy potente. Y con esas lecturas yo llegué a poder mirar la mirada sobre el sistema educativo, si el sistema educativo cambia, si sigue siendo o no universalista, si la escuela que hoy tenemos
es una escuela solo para ciertos particularismos, o si es la escuela universal que conocimos y demás, pude llegar a una conclusión respecto a que con los historiadores de la educación hemos aprendido que la historia de la escuela es la historia de los sectores medios, de la burguesía, si quisiéramos decirle así. No solo porque nosotros hayamos sido los sectores que mayor provecho sacamos de la escolaridad, sino sobre todo porque lograron que la escuela tomara como propios, convirtiera en universales, convirtiera en un sinónimo de escuela la serie de valores, modos de ver la vida, modos de ver el mundo propio de ciertos sectores sociales. Entonces, eso a lo que solemos llamar universal es en realidad un particular, una selección particular propia de ciertos sectores sociales que, en definitiva, se constituyeron en hegemónicos en determinado momento. Que eso a lo que solemos aludir como lo universal, eso que sería como reconocible con características de escuela para todos nosotros, en realidad es un particular que en determinado momento se ha constituido en hegemónico. Voy a esto porque a mí esta mirada de la democracia radical, de la necesidad de pluralizar, la necesidad de ir discutiendo determinismos, me permite avanzar en esa serie de afirmaciones, o me permite llegar a esa serie de ideas que después me permiten preguntarme otras cosas. En ese sentido, yo creo que la democracia radical es una búsqueda, es una dinámica, es una posición política de ir desbrozando, de ir sacando, de ir corriendo determinismos que tienen que ver con ciertas percepciones sobre que existen ciertos elementos incuestionables, como el universal, o como también los modos de presencia de los particularismos, porque un particularismo que en definitiva deja de disputar por esa posibilidad de representar algo que está mucho más allá de ellos, en definitiva se anquilosa como particularismo y deja de tener la potencia de representar un espacio más amplio. Y así uno podría usarlo, con esa perspectiva se meten en las luchas feministas, en lo que uno piensa como movimientos emergentes. Por eso pienso que es más una posición política, una búsqueda de análisis en esa dinámica, más que del orden de lo metodológico, que vuelvo a decir, es algo en lo que no avanzaron, no se lo propusieron, no quisieron prescribir, tomando las referencias que hacía Graciela, no es esa búsqueda, sino más bien avanzar en el sentido de la no esencialidad, del pluralismo, etc. Y voy a algo que me hicieron pensar tanto la referencia de Graciela como la de Marcos al principio, que es cómo hay determinadas nociones que vuelven en determinado momento y que producen en torno de ellas una serie de disputas muy significativas. Por ejemplo, algo que yo identifico en la historia educacional argentina, me suena que en Brasil está pasando algo de ese orden, pero ustedes me corregirán porque lo saben mucho mejor que yo, que es un reaparecer en distintos momentos una idea en torno a la educación integral. La educación integral que aparece en los años 20, asociado a una incorporación de nuevos lenguajes, de nuevos modos de ver el mundo, con una idea de renovación, etcétera, pero que también, frente a ese significante, formando parte de esa disputa, rápidamente sectores más vinculados al nacionalismo, a la idea de que hay una república verdadera, y que todo lo demás, que por ejemplo es
lo que se siente extranjero, que proviene de otro país, de otra tradición, de otra religiosidad y demás, parecen amenazar. Vuelve a aparecer esta idea de, bueno, la educación integral es la de nuestros valores, que de nuevo no son universales, son ciertos particulares que se han constituido como hegemónicos. Sin embargo, también la idea de la educación integral vuelve a aparecer fuertemente cuando, por ejemplo, el peronismo, que tuvo ahí una convivencia demasiado estrecha para mi gusto con el catolicismo, está allí también volviendo a construir una idea de sujeto que está siendo educado en una idea de valores, donde lo moral ocupa un lugar muy importante, donde la religiosidad se cuela, pero donde también, por ejemplo, ponen en un lugar central el valor del trabajo como formador. Ese trabajo, el trabajo manual, el trabajo del obrero, con los saberes propios de los trabajos manuales, los saberes del pobre, ¿sí? Los saberes del hacer, diría Desertó. Hay allí también una construcción que más bien alberga ciertas nociones, y los sujetos que con esas nociones venían, que el sistema educacional más académico, más pensado vinculado a las artes liberales y demás, había dejado por fuera. Entonces, en torno a ese mismo significante van jugando, presionando, tensionando posiciones más conservadoras, posiciones más democratizadoras, ¿sí? Nunca hay un blanco y un negro, siempre hay montones de grises jugando en esa relación. La noción de educación integral vuelve a aparecer en distintos momentos. Me parece que en este momento de Brasil se juega más en relación a el catolicismo o religiosidades diversas tal vez, ideas que el conocimiento científico había dejado de lado hace tiempo atrás, pero parece que han vuelto. En el caso de la Argentina y de otros países también, aparece fuerte la cuestión de la emocionalidad en este momento, la cuestión de la educación de las emociones ha ido ganando una fuerza significativa, sobre todo una adhesión muy rápida en las escuelas, porque es un discurso simpático, que parece que uno tiene más en cuenta los afectos y la emotividad, y el somos buenos, nos ponemos caras felices, esta idea de la happycracia, ¿no? De que sí o sí hay que ser forzosamente felices y armónicos y resilientes, etc. Pero que en cuanto uno la examina con cuidado, esta lógica de la presencia de la emocionalidad conduce rápidamente a una formación vinculada a la adaptación, a desarrollar sujetos adaptables, que puedan vivir en circunstancias difíciles, que se acomoden a las circunstancias que no son las óptimas. El gobierno anterior de la Argentina impulsó mucho esta idea de la emocionalidad como reemplazo del conocimiento, donde tal vez ya no se enseñaba matemáticas, pero se anotaba si me sentía feliz o contento o triste, y los emoticones pasaban a ser parte de la lógica escolar, en una presunción de que había que formar individuos adaptados a un contexto crecientemente de incertidumbre, de restricción, de dificultades, y bueno, había que ser resiliente y adaptarse y avanzar las circunstancias, pero ya no un sujeto transformador, que dispute, sujeto crítico, no, adaptado. Entonces vuelve a aparecer en torno a la idea de la educación integral esta noción. Pero también la noción de educación integral es invocada fuertemente por quienes piensan, por ejemplo, que parte de la formación tiene que ser la educación sexual integral, que no por nada tiene la idea de integral también allí, que sin lugar a dudas también democratizan los modos
en los que se concibe la formación, los modos en los que el cuerpo se expresa dentro de la escolarización, los derechos a las elecciones más personales y que la educación no condicione eso, que reconozca las elecciones de cada uno respecto a cómo vivir su sexualidad, con qué género se reconoce, etc. Entonces también la integralidad allí hace que sectores más vinculados a la democratización también opten por ese significante. Bueno, ahí me parece que va produciéndose una dinámica que no prescribe, volviendo a lo que, o en algunos casos sí, buscó prescribir, tomando lo que decía Graciela, pero también lo que decía Marcos respecto, bueno, a cómo identificar cuáles son las nociones que van reordenando el espacio político, educacional, en torno a determinadas nociones, porque no son cualquier noción aquellas que tienen esta capacidad de interpelar a distintos actores, de que disputen por ella, por llenarla de contenidos particulares, distintos sectores sociales que enuncian posiciones muy encontradas, y allí uno va identificando cómo, cuando dicen integral, ciertos sectores sociales están buscando producir tales cosas, pero cuando otros sectores invocan esta idea de la integralidad, están queriendo apuntalar una educación que vaya en otro sentido. Allí me parece que uno se convierte en ese analista que busca ver cuáles son esas condiciones de significación que se van produciendo para que determinadas nociones cobren esa fuerza, ¿no? Dos efeitos, Miriam, que a gente... uma das condições que nos provoca aqui nos últimos anos é a surpresa, especialmente quando a gente passou, antes do governo Lula, tá? A gente teve 2 mandatos de 4 anos cada um, 8 anos do Fernando Henrique, com toda a organização social-democrata, depois entra o Lula e começa um movimento muito forte de anti-lulismo ou antipetismo. Tá? Então, os setores mais conservadores começam a fazer esse movimento contrário. Então, o que a gente observa nessa organização, tanto do ponto de vista dos intelectuais, quanto dos partidos, direita, esquerda e centro, falando as mesmas coisas, defendendo os mesmos pontos. Todos defendendo uma educação democrática, a educação integral, a formação integral. Na superfície, se identifica que o discurso é exatamente igual. Isso produz uma grande confusão no campo social, no início dos anos 2000, uma grande confusão, porque os discursos eram exatamente os mesmos. E o que evidenciava para a gente a necessidade de quebrar esse discurso e tentar entender qual era o conteúdo, né, da educação integral na boca de um fulano social-democrata, de um outro para lá. O efeito mais nocivo, mais daninho que a gente percebe foi o quanto esse tipo de unificação, de unidade discursiva, contribuiu para a alienação, tá, e para o silenciamento da perspectiva de análise crítica de boa parte das pessoas. Até certo ponto, era fácil reconhecer direita ou esquerda quando se tinha lá um discurso em torno da educação democrática e da formação integral do cidadão, é alguém de esquerda. Agora, a direita também usa. Então, portanto, a grande massa da população é absolutamente seduzida por esse jogo, né, e a gente perde a prerrogativa de poder trabalhar com isso de forma mais emblemática. Então, os slogans, eles não valem, não têm mais o mesmo peso. Eles continuam produzindo efeitos, mas eles não têm mais o mesmo peso porque o significado foi esvaziado. Então, essa é a questão do esvaziamento que a gente tem aí. E quando a gente vai sentar numa mesa para discutir, essas coisas emergem. Quando tu fala a questão emocional, aqui no Brasil, muito forte. A nova base nacional comum, ela favorece a versão que foi arranjada já no governo Temer, com a organização do Conselho de Direita que fez, valoriza fortemente o que se chamam de competências socioemocionais, ao lado das competências cognitivas e tal. Então, por um lado, a gente estava lutando contra o cognitivismo,
tentando pensar um conhecimento e tal. Aí vem esses caras e oferecem isso no lugar do cognitivismo, no lugar das competências cognitivas tem essa. Então, assim, ó, aos olhos da massa menos crítica, beleza, isso está valendo, porque a educação se torna mais humanizada, está mais perto. E a gente sabe que não. A gente sabe que exatamente é porque se pensa que o grande problema da escola básica é a indisciplina, a violência, os grandes temas que entram em pauta é o bullying, situações, então, que se precisa aplacar essa ferocidade belicosa dos estudantes formados sob uma perspectiva crítica, que aprenderam a contestar toda a autoridade constituída. Durante muito tempo, nós ensinamos os nossos alunos a contestar a autoridade constituída, porque foi o que nós fizemos durante a ditadura e durante todo esse tempo. Neste momento, a contestação à autoridade constituída nos põe abaixo, porque nós estamos também sendo questionados nisso. Então, é essa fragilidade que nos põe numa situação difícil de manejar, e aí, aquilo que o Paulo está dizendo, não tem um método. De fato, uma das coisas que aqui na disciplina a gente tem olhado não há um método para fazer análise política. O que há são princípios, que são essas ideias de banir os determinismos, afrontar os particularismos, quebrar essas universalizações, tentar descortinar como essas universalizações são produzidas. Como nós vamos fazer? Bom, está valendo. Não temos sido nem um pouco rigorosos, eu não tenho sido nem um pouco rigoroso nesse sentido. Sou mais simpático ao modo como o Foucault eventualmente faz, mas é mera simpatia, não chega a resultar alguma coisa mais própria. Mas, enfim, alguma outra questão? Mais alguém? Traz algum ponto, grupo? Manu, Betisa, Jerusa, que está trabalhando com isso, Isabel, que está lendo... As gurias que estão lendo Miriam. É classe com a bibliografia. É algo como tendo aula com a bibliografia. Estamos tendo aula com a bibliografia. Não podemos perder a oportunidade. Después me di cuenta que en el momento que conversamos, no lo pensé, pero después me di cuenta que tengo un texto, una entrevista cortita que me hicieron en la Universidad de Unicinos y que ese salió en portugués, que ahí la pregunta venía más en torno al populismo y demás, pero dije, bueno, tal vez tendría que haberles acercado este texto que estaba en portugués y eso ayuda, pero bueno, para otra ocasión. No, hace un par de años leímos esta entrevista tuya cuando en un seminario que di, no sé si fue Educación y Democracia o Educación y Ideología o Ideología y Democracia, pero algo por ahí, y que trabajamos con esta entrevista, la leímos. Pero esta era otro grupo, creo, no todos están ahí ahora. Gabriela? Eu quero fazer um comentário mais do que uma questão, assim, em relação ao Posiciones Docentes, né, de outras coisas que a gente leu. Esse foi pelo menos a minha mais recente leitura, né, em função do nosso encontro, assim. E o meu comentário vai no sentido, e agora te ouvindo, isso se reforça, assim, porque no início, lá nas primeiras páginas, vai trazer 3 pontos, né, que é a historicidade, o conflito e a contingência, né? E ao longo do texto, assim, do livro todo, vão aparecendo, né, enfim, a ideia de posição docente, no início colocada em relação à historicidade, à contingência e ao conflito. E aí, ao longo do livro, outras coisas vão surgindo, né? A questão da hegemonia, enfim, um monte de outras coisas, assim. E acho que me chama muita atenção porque o tempo todo parece que esses 3 pontos iniciais anunciados, eles vão surgindo como bilhetes de memória, assim, sabe? A gente vai entendendo essa coisa da posição docente, que ela é sempre relacional,
tem o ponto da interpelação, que eu fiquei pensando muito sobre a tomada de decisão, sobre o desdobramento da interpelação ser nessa tomada de decisão do professor, e fiquei pensando, mas o tempo todo esses 3 pontos iniciais ficam chamando atenção, assim, e eles vão até o final. E a gente vai lendo e vai vendo assim a importância da historicidade para se entender aquilo ali. Então, nesse caminho todo relacional, assim, da questão da posição docente, me parece que esses 3 primeiros pontos anunciados, eles não se perdem nunca, assim, e isso é muito interessante, assim, na leitura, né? Me chama muita atenção. E acho que era um pouco nesse sentido, mas também isso é o que complica, né? Quando a gente fica com uma sensação de ter que olhar para essas 3 coisas, mas são muitos lados, né? Então é um pouco assim, a gente entende a posição docente como essa coisa relacional o tempo todo, mas é estar atento e forte, sabe? Assim, no sentido de que são muitos caminhos e são muitas coisas que estão implicadas ali, né? Então, acho que o texto, sei lá, me provocou nesse sentido, assim, desses pontos. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, y pensando en lo que planteaba Graciela sobre la relación entre teoría y práctica, la noción de posición docente fue surgiendo en la investigación. Uno recorría escuelas, miraba situaciones y se encontraba efectivamente allí un trabajo docente en los que en algunos casos había un énfasis, una búsqueda, una preocupación por torcer destinos, por torcer condiciones de desigualdad y demás, y en otros no. Y entonces yo empecé a tener abierta permanentemente la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia? Escuelas similares, dotadas de manera similar, con problemas y facilidades muy similares, docentes formados en características bastante parecidas, con un trabajo regulado y una condición salarial parecida, y sin embargo producían para sus estudiantes condiciones muy distintas. Entonces, allí la verdad que esa pregunta, que yo creo que vale la pena que siempre esté abierta, ¿qué cosa hace la diferencia? En esos casos me fue permitiendo pensar en esta cuestión, que por supuesto no se despega de esas características más generales de la formación, de la condición salarial, de la regulación del trabajo. Por supuesto que ellas están allí, pero no terminan de explicar esa diferencia. Por eso allí, de escuela en escuela, de aula en aula, de tanto morder una pregunta, de tanto masticar una pregunta, fue apareciendo esta idea, como una búsqueda de poder entender qué pasaba allí. Como había algo que no estaba prescripto previamente, y que por lo tanto eso establecía, y de nuevo vuelvo a algo que dije al comienzo, la politicidad de esa posición docente que se desplegaba, que no solo tiene que ver con la adhesión política, la pertenencia a un proyecto político, sea del color que sea y demás, sino que además el modo en el que uno se para frente a los dilemas, el modo en el que se toman decisiones frente a esos dilemas, tienen que ver justamente con esa dinámica política que hoy decía es la ontología de lo social, porque los escenarios políticos no están previstos, establecidos, sino que hay cosas que irrumpen, que son emergentes, que en definitiva producen algo inesperado, y frente a esos desafíos, las fuerzas políticas toman decisiones en un sentido o en otro. Y en el trabajo docente también, frente a esos dilemas, frente a esas tensiones, frente a esos obstáculos, también hay allí una posición política que se despliega y que en definitiva produce entonces
un recorrido posible para con quien ellos trabajan. Oi, Miriam. Eu vou como a Gabi, mas é um comentário, né? Porque eu estava comentando com o Marcos que eu tive contato com a tua leitura e foi muito interessante no sentido de que eu trabalho com agora no doutorado memórias das trajetórias narrativa de professores do Estado, né? Com recorte temporal dos anos 70 até 2016. E na página 51 me chama muito a atenção quando tu trabalha o sujeito e a estruturação desse sujeito, né, dentro de um campo de significações. E eu estou começando a trabalhar com a análise agora das entrevistas, então para mim foi muito importante ler essa questão no sentido de que como tu trabalha a ação discursiva desse sujeito e como essas identidades elas vão se forjando dentro de uma prática social e como elas acabam, né, se tornando de certa forma, transitórias e, ao mesmo tempo, coladas numa prática hegemônica institucionalizada pela escola, numa cultura escolar, né? Então, é bem interessante para fazer essa construção das análises. Então, foi bem bacana ter contato, assim, eu espero utilizar bastante, as tuas dicas também, né, de mais leituras, o Marcos já me passou outro material também, foi muito importante porque eu estou na compreensão desses significantes, desses significados, né? Então, eu acredito que foi muito válido. Então, e são pontos realmente que tu vai costurando ao longo, né, do livro e eles funcionam realmente como dispositivos de memória. E, de certa forma, que tu não esquece, tu vai costurando com todos os outros conceitos que tu traz, a gente vai sempre estar relembrando, né? Essa questão da contingência, essa questão da significação. Então, é muito bacana mesmo, gostei. Muchas gracias. Sí, allí hay una condición de partida para pensar lo referido a la posición docente, que es esto de entender al sujeto más que como plenamente constituido y de manera armónica y acabada, más bien como distintas posiciones en los que nos vamos inscribiendo de manera distinta frente a distintos discursos, y que eso no siempre se da de manera armónica. Nosotros mismos, interpelados de distintos lugares sociales, construimos posiciones que son a veces divergentes con nosotros mismos, ¿sí? Nosotros en tanto militantes de la causa X, o como padres de familia, ahí hay aspectos que se tensionan, o que como sujetos sociales nos permitimos pensar en un sentido, pero puestos en el lugar de educadores, hay ahí una función del lugar desde el cual se enuncia y demás, que nos configura de otra manera. Por lo tanto, pensar en esa movilidad de posiciones, más que la idea de un sujeto plenamente conformado, ¿no? Me alegro que te haya resultado productiva. Y bueno, el desafío que tiene Isabel es, miren, una cosa que trabajamos y que encontramos para pensar en el profesor y su carrera, el tiempo de trabajo y que son las categorías aquellas de Huberman, de los ciclos de vida profesional y propusimos una revisitación, una reestructuración y allí deshaciendo esta idea de que quien está empezando la carrera docente tiene energía, voluntad, tiene adhesión, y quien está terminando, casi se jubilando, y que se descontinúa. Y no, lo que está encontrando es el contrario de esto. Los viejos, nosotros los antiguos, los viejos, llenos de energía, queremos pelear, prontos para pelear con todo, y los nuevos, los que están empezando, así desmotivados y que con esta cosa. Entonces, colocar en cuestión aquellas categorías, es decir, no nos sirven, pero ¿qué colocar en lugar? No, la idea es no proponer categorías, porque no se trata de sustituir una por otra, un particularismo que se convierte en universal por otro particularismo, sino deshacer este universal, esta universalización y
Y bueno, cómo crear espacio para distintos particularismos en la forma como el sujeto habla de su vida profesional y de cómo se pone en el trabajo, en la carrera, algo por ahí. Y ahí que sí, el texto vino muy bien para la discusión que estamos teniendo. Vichy, tu está com o microfone aberto de propósito? Sim, eu tinha pedido, eu tinha levantado a mão. Ah, eu não vejo mas mão. não estava de propósito, tá. não era de propósito, mas eu queria falar. Oi, professora Miriam. Eu quero, o que eu quero é ver se resolvo uma curiosidade ou algo que para mim não restou clara, não restou suficiente com a leitura do texto, que é do excelente texto. Eu agradeço por esse texto, para mim ele foi muito esclarecedor, consegui compreender coisas que estavam bem confusas, ainda bastante confusas para mim, em torno da discussão de discurso, principalmente. Né? Mas o que me deixou muito curiosa mesmo, porque eu não vi desenvolvido no texto, podia estar lá, e eu posso não ter visto, porque a gente acaba fazendo leituras mais rápidas do que gostaria, tá? Mas também não foi tocado aqui hoje. O que eu queria saber é como que tu trabalhas e como tu articulas com a discussão, com toda essa discussão de posições docentes, a ideia do justo, del justo. Sim? Como funciona isso? Bueno, en buena parte de mi trabajo, la preocupación central tiene que ver con la construcción de la igualdad, como ese horizonte, esa búsqueda, y por supuesto cómo contribuyen los sistemas educacionales y en particular el trabajo docente en torno a ese. Entonces, allí lo que yo intenté mostrar es que el modo en el que el trabajo docente se despliega frente a esos desafíos, los modos en que se repliega cuando siente que el otro no está en condiciones de ser educado correctamente, o por el contrario, se pone más a disposición, se constituye en puente, pone mayor énfasis en torcer ese destino, en definitiva genera mejores condiciones para un vínculo más justo, que en definitiva pueda haber un horizonte de más justicia, de mayor vinculación con una condición de igualdad, que también es una lógica siempre en la búsqueda, como un horizonte. Por lo tanto, en la medida en que en el trabajo docente la posición se despliega en términos de decir, bueno, yo si no tengo mejores condiciones laborales no puedo hacer más que esto, que por supuesto que son condiciones reales que hay que afirmar. O, bueno, si los estudiantes no vienen en condiciones óptimas, entonces yo poco tengo para hacer. Eso constituye una posición que produce para el otro mejores o peores condiciones para tener posibilidad de un vínculo más justo con ese capital cultural que les pertenece por derecho, o por el contrario, aquellos que frente a ese desafío dicen, bueno, hay que poner más esfuerzo aquí, hay que ofrecer mejores condiciones aquí para que efectivamente puedan tener acceso a una vida más igualitaria, bueno, allí configurarían condiciones más vinculadas a lo justo. Por eso allí esa dimensión, yo creo que tenés razón, no está suficientemente explicado allí. Hay más énfasis en explicar la cuestión de la posición, pero que tiene que ver con que, bueno, en definitiva, en esa posición que es política, en definitiva, esa posición que ocupamos como educadores produce para el otro condiciones que lo acercan o lo alejan
a condiciones más justas, ¿no? Por lo menos en los aspectos vinculados a acceder al conocimiento, al capital cultural, a la posibilidad de crecer en ese sentido. Sim, só comentar que é claro que se percebem essas questões no teu texto. A ideia de igualdade, de democracia, tudo isso encaminha para o justo, não é? Eu posso tirar que o justo seriam a aproximação ou a realização dessas condições, né? Mas eu não sabia, na verdade, se havia algum, sei lá, algo, porque, enfim, também é uma escolha também de palavras, né? O justo, não a igualdade, não é? Por exemplo, e eu não sabia se havia alguma dimensão que estabelecesse alguma diferença entre, então, essas possibilidades aí, que te levasse a escolher, então, o termo justo. Interpelações sobre a escola e sobre o justo, né? Tá? Obrigada. Bueno, são já 15h40, 42. Super quero agradecer a Miriam pela participação, pelo GAS. Acho que foi uma oportunidade super boa para o grupo te conhecer. Vem falando, tem uma referência bem importante para nós, eu já disse isso desde o começo, a gente lê teus textos há bastante tempo e trabalha com essa interlocução possível aqui na nossa formação. A minha trajetória contigo, ano passado, né, na supervisão do pós-doc, enfim, ter pedido acompanhar o grupo dos sensíveis, esse semestre acompanhando nada, não fui a nenhuma reunião do grupo, saibam disso, o orientador também às vezes fura, que agora não tem, coincide com um horário de aula, eu não consigo ir nas reuniões do grupo, mas é sensacional a possibilidade da parceria para a gente pensar nessa lógica dos sensíveis em outro termo, né? Então um outro caminho, né, para olhar a questão da estética. Miriam, super, muito obrigado pela tua leitura, acho que é um privilégio para a gente, e o grupo acho que também fica bem satisfeito com isso. Se isso quer dizer alguma coisa, alguém quer dar um... Manuela está dando muito obrigado pela oportunidade. No, bueno, muchas gracias a vos, Marcos, muchas gracias a ustedes por esta disposición a la conversación, a intercambiar, a abrir preguntas nuevas. Muchas gracias. La verdad que ojalá nos sigamos encontrando, conversando sobre estas cosas, investigando y abriendo interrogantes nuevos. Así que para mí ha sido también un ejercicio muy, muy fructífero. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Tá bueno, muito obrigado a todo mundo. Pessoal, nos falamos, eu mando o link e alguns bilhetinhos do texto para a próxima semana. A próxima semana, então, Rosa Buenfil, do México, lá do programa de análise política do discurso da Universidade do México. A gente, então, vai conversar. Com a Rosa, o papo vai na direção das teorias. A gente leu na semana passada o Laclau e a Investigação Educativa em Latinoamérica, e a discussão a respeito da questão teórica e metodológica foi o que impactou mais o grupo. Então, acho que essa é a tônica do nosso tempo agora. Obrigado, Miriam. Beijo bem grande. Adiós a todos. Hasta la próxima. Até a próxima. Até.